Así es, Carlitos. Hoy nos acompaña un invitado muy, pero muy especial que viene a hablarnos de un tema que es un poco difícil para nosotros los seres humanos porque llega el punto en donde nos apegamos de otros seres humanos, de nuestra familia, de nuestros seres queridos y de pronto despedirnos es un poco difícil. Jorge Gómez nos acompaña en el día de hoy y vamos a hablar del tema de la muerte. Jorge, bienvenido a nuestro programa, qué bueno tenerte por acá y cuéntanos un poquito cómo debemos manejar este tema de la muerte porque es un tema que pues en realidad ninguno quisiéramos vivir y pasar por eso, pero es inevitable en esta vida y aquí vemos además varios muñequitos que tú has traído. ¿Esto qué significa? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación al programa. Le tenemos tanto miedo y tanta resistencia a la muerte porque no nos enseñan desde pequeños a que hace parte fundamental de la vida. Claro. O sea, así claro como hay que sí. respirar, así como hay que alimentarse, hay que morir algún día. Claro. Pero en una sociedad basada en tener, tenga carro, tenga casa, tenga familia, llega el momento en que la enfermedad o la muerte te dice tenga humildad, tenga silencio, tenga sabiduría, pero no nos han preparado. Así que hacemos una resistencia porque creemos que es el final del tener. Claro. Y resulta que puede ser el inicio del ser. Claro. Y referente a lo que preguntabas de los muñecos, pues yo como profesión soy médico y llevo mucho rato atendiendo personas mal llamadas terminales, pues porque terminales somos todos nos vamos a morir algún día. Y durante el proceso de vida, la vida le va enseñando, la vida sabe, la vida le va enseñando unas cosas. Y hablar de la muerte causa temor. Claro. Y resulta que como el cerebro es simbólico, como el cerebro aprende también más cuando hay una emoción, los cuentos, a través de los cuentos la gente disminuye la emoción del miedo y permite tener una emoción diferente que le lleva a comprender que la muerte es aliada de la vida. Claro. Jorge, tenemos entendido que eres médico, tú nos estabas contando, pero que en este momento te dedicas también a la medicina neural y un poco a la tanatología, es decir, a prepararnos a morir, que esa es una parte de toda la historia, y la otra parte de la historia es aceptar, desde el otro lado, la muerte de los que ya en ese momento están preparados para irse. ¿Cómo haces tú toda esta fusión? Además, implementando todo un cuento, una historia que comentas y como dices tú, ejercitando el cerebro, nosotros podemos comenzar a prepararnos para todo este proceso, no solamente para nuestra propia muerte, sino también para recibir la de los demás. Mira, desde que empecé a estudiar, la muerte ha sido presencia constante, muerte de personas, el manejo del duelo en una también forma de enseñarnos a los médicos donde la muerte y el dolor tampoco existen. Entonces, claro. Ahí había como algo, desde el corazón decía, algo hay que cambiar acá. Entonces poco a poco han ido apareciendo personas, haber convivido con pueblos originarios, mal llamados indígenas, y luego haber aparecido la terapia neural, han hecho que se concentre toda la información en un tipo de visión en donde mientras no haya una conexión con el alma, nunca dejará de haber sufrimiento. Y ya en ese momento si enfrentamos ya un paciente no a la muerte de él, sino precisamente a la muerte de un familiar. Él debe encargarse de elaborar esa pérdida y de elaborar ese duelo. ¿Qué es lo principal sobre lo cual tú trabajas? En el duelo baso la atención en 5 premisas, que son como cada letra de la palabra duelo, que alguna vez un niño, Jonathan, nos regaló. D del duelo significa decidir, aprender a tomar decisiones, salir de la victimización. La U del duelo significa unir pasado, presente y futuro. Pasado es del perdón, presente es de la gratitud, futuro es de la confianza. E es entender o aceptar, aunque aceptar no significa estar de acuerdo, pero es ir soltándose. L es liberar apegos, liberar miedos y también liberar las alegrías que no voy a vivir ya. También permitirse tener otras alegrías. Y O es orar, independiente de si sos religioso o no, conectarte con una esencia fuente que te permite tener confianza en lo que sigue. Jorge, tú estás presente, digámoslo así, en la etapa terminal, como lo decías, de personas que de pronto ya están enfermas y que, bueno, ya se les aproxima la muerte, pero también estás presente cuando ha habido una muerte repentina y puedes atender a algún familiar que no se esperaba esa muerte en su casa. ¿Tienes un cuento especial también para esas personas? Sí, también. Mira, la idea es enfrentar el asunto desde una tranquilidad referente a que si todos sabemos que vamos a morir, cuando esto ocurra, por más doloroso que sea, lo más importante es tener gratitud, aprender a haber liberado de los desapegos. Si quieres te cuento cómo a través de un cuento. Por favor. Qué bueno. Había una liebre que era muy egoísta, mucho, y no quería vivir con ningún otro animal. Así que había construido un jardín de hortalizas, zanahorias, lechugas, en donde solo cultivaba para ella misma. Y un día en su jardín encontró que estaba lleno de pepitas negras, y se enojó mucho, que empezó a pensar, ¿y quién me dejó esto aquí? Alguien vino y se defecó aquí en esto y me dañaron mi jardín, no es posible, así que limpió todas las pepitas, pero no se dio cuenta que dentro de una lechuga se había quedado una. Así que empezó a seguir el día y la lechuga de un momento a otro empezó a consumirse.
Y preocupado a ver qué pasa, miró dentro de la lechuga y resulta que la pepita era un huevo de un gusano. Se había transformado en un gusano. Pero este gusano no tenía ningún prejuicio con la liebre, no sabía que era tan egoísta. Así que la liebre la convirtió en su mejor amigo. Jugaban parqués, contaban cuentos, tocaban guitarra en la noche. Qué lindo. Pero un día la liebre empezó a notar que su amigo el gusano se sentía muy cansado. El gusano le decía que le provocaba como meterse por dentro de sí mismo, que le provocaba como callarse. Pero ¿cómo me vas a hacer eso si sos el único amigo que has tenido? Le decía la liebre. Mira, me le dijo el gusano, me contaron que a 5 kilómetros de acá hay un jardín de unos veganos, de unos vegetarianos, que eso de ser orgánico es ser maravilloso. Si me traes una lechuga de allá, lo más seguro es que me voy a mejorar. La liebre salió disparada. Y acá la sorpresa de la liebre es que cuando volvió no encontró a su amigo del gusano, sino que colgado de una rama No. estaba una crisálida. Ah. La crisálida es un insecto entre la oruga y la mariposa. Sí. Es un insecto que cambia su forma por completo. La liebre se enojó mucho porque en el trasluz de la crisálida se veía todavía la piel del gusano y le gritaba, descarado, mal amigo, ¿por qué me dejaste? Apenas se oyó una vocecita que decía, estoy cambiando. Pasaron los días, la liebre nunca quitó la crisálida de la ramita para recordar que nunca volvería a volver a tener amigos. No. Pero un momento a otro la crisálida se empezó a colocar negra, 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 y empezó a moverse. Salí, desgraciado, que aquí te voy a coger, le decía la liebre. Salí, desgraciado. Qué Pero para lindo. sorpresa de la liebre, no salió otra vez una oruga, sino que poco a poco empezó a ver salir las alas y el cuerpo de una mariposa monarca. Esta mariposa no sabía que había sido oruga, porque las mariposas no saben su pasado, son un animal nuevo. Así que tampoco nuevo. conocía a la Claro, liebre. no eran allá No. amigos. Entonces no tenía prejuicios. Así que la liebre la convirtió en la mejor amiga. Jugaban No. parqueas, contaban cuentos, tocaban guitarra. Sí. Pero como no la dejaba ir, poco a poco la mariposa empezó como a marchitarse, a marchitarse. Así que ya no sabía qué hacer, la liebre tampoco. Pasó una libélula que había hecho un curso de PNL en Cume. Y entonces sabía mucho del asunto. Y les dijo a ambas una frase que es fundamental. Cuando algo cambia de forma, cambia también de función. Así que si tú estás esperando que ella, que tiene otra forma, tenga la función de la otra, estás muy equivocada. Tienes que darle libertad. La mariposa no entendía, pero la liebre sí entendió. Y a pesar de que el corazón le dolió, por el mismo tiempo se rompieron todas las piedras que había en su corazón, le dijo, vuela mariposa, vuela. La mariposita entendió el proceso y salió volando para nunca volver. Ay, qué lindo. La liebre se quedó dormida, muy triste, y soñó que la mariposa venía al sueño y le decía que de regalo, por la haberla liberado, porque el amor siempre vuelve de manera diferente. Al otro día en el jardín le dejaba un regalito. Así que se asomó el otro día al jardín y estaba lleno de pepitas negras. No. Huevos de gusano que colocan las mariposas. No. La liebre entendió que la vida tiene ciclos, que en los ciclos hay que respetarlos, que hay que liberarlos y que lo más importante es que cuando lo liberas desde el amor, por más que tu ser querido haya perdido la forma, murió, tiene otra función, que es conectarse a su corazón desde el alma. Ay, qué Ay, belleza. ¿Y no. estos cuentos de dónde salen? Pues son un montón de cuentos que uno va buscando en la literatura y los acomoda un poquitico al lenguaje paisa. Están súper bien acomodados. Y por ejemplo, Increíble. también haces estas terapias de duelo con niños, porque yo me imagino que con niños también Sí. es muy diferente. Aunque yo no sé si me equivoqué y siento que de pronto los niños tienen como menos apegos a los adultos. No sé si estoy equivocada, pero como que siento que dejan ir más fácil. No estás equivocada, la ventaja de los niños es que no dejan de moverse. E incluso en la manifestación de la elaboración de un duelo de un niño es que se vuelven más activos. Y ahí viene el error de padres o profesores, es que se volvió hiperactivo, es que los niños manifiestan su tristeza moviéndose y al moverse elaboran sus emociones. A los adultos nos pasa que nos bloqueamos, que nos quedamos quietos y por eso nos Increíble. demoramos más. Qué Con los increíble. cuentos son impresionantes. ¿Cuáles son los casos de duelo más complejos que has atendido? Porque yo me imagino que uno será diferente a otro. ¿Cuáles son los más complejos? ¿Cuáles requieren de mayor atención, de mayor entrega? Mira, los más complejos son los que están basados en creencias. Ok. Entonces, por ejemplo, hay una niña que le dijeron que el papá murió en marzo y le dijeron que creyera que el papá volvía para Navidad. Uy, no. Entonces la familia decía que, bueno, ahí la tenemos embobada y aquí en Navidad. Pues ¿cómo le ocurre decir eso? Y Dios en mío. Navidad entonces esta niña tiene la frustración de que el papá no vuelve y que la Navidad se le acaba para siempre. Claro. Entonces es basado en eso, en creencias, en que no nos permitimos elaborar al otro lo que debe hacer. Entonces los duelos más difíciles de elaborar son cuando intentamos hacer que el otro haga lo que él debe hacer por sí mismo. Y cuando pensamos que la felicidad única y exclusivamente está unida a esa persona, también no es muy complejo elaborar un duelo. El apego, porque la esencia de elaborar un duelo no es aprender a vivir sin el otro, sino aprender a vivir conmigo. Porque yo no sé vivir conmigo, yo te tenía como referente de vida, desapareces de mi vida, por lo menos en lo material, entonces me corresponde aprender a vivir conmigo. Y eso es lo que no nos han enseñado. Por eso es fundamental enseñar al duelo desde la preescolar. Jorge, yo creo que tú te has convertido en una de esas personas, para muchas personas, seguramente que has ayudado en un angelito porque has ayudado a salir y a ver las cosas más allá del porqué de las cosas, sino el para qué de la situación.
¿Cómo tú llegaste a descubrir este don o este talento? Porque yo creo que esto es como un don. Ayudar a la gente de esta forma no es algo que lo pueda hacer todo el mundo y tú tienes como ese talento y te sobran los cuentos, te sobran las palabras y seguramente has sacado de tristeza a muchas personas y has hecho entender el para qué de la situación y el para qué de la muerte. La vida te va dando señales, como te decía ahorita, desde la carrera, la muerte estoy, pero especialmente una niña, Camila, de 6 años, que tenía una enfermedad que se llama fibrosis quística. Yo estaba estudiante apenas y me impresionaba mucho porque cuando había que revisarla, el médico entonces hacía que saltáramos a Camila, no la revisaban, porque decía que no era material de estudio, que no íbamos a aprender porque se iba a morir. Así se vuelven, no es que todos los médicos sean así, pero así se vuelven. El caso es que una noche de turno, Camila le dio mamitis, tenía un desespero por la mamá vivía muy lejos y mi labor médica de esa noche fue acariciarla, quedarme con ella quieta. Ella en ese momento generó y generamos una situación de amor muy grande entre ella y yo, un vínculo inmenso. Para resumirte, ella alguna vez la mandaron a cuidados intensivos y ella decía que era el infierno porque no había quien estuviera ahí. Y después de mucho tiempo de estar al lado de ella, un día me echó, me dijo, no te quiero ver, Jorge, no te quiero ver, y yo no entendía por qué. Me fui, acabé un turno de 24 horas y cuando volví a preguntar, la enfermera me dice, Jorge, Camila murió. A mí me partió el alma, pero que no me dijo, ella quería que estuvieras, pero le daba mucho miedo que la volvieras a mandar al infierno, a los cuidados intensivos, porque no estás preparado para acompañar a morir. Te pide, que ella sabe, que en tu corazón va a haber la forma de acompañar a la gente doliendo, así que te prepares para eso. Wow, así que soy lo que estoy siendo gracias a Camila. Ay, qué belleza. Ese cuento está espectacular. Ese cuento de la vida real. Ese nos mueve definitivamente el corazón porque son llamados especiales y en un día como hoy pues nos sensibiliza. Pero yo quisiera que nos dieras al menos 4 aspectos que deberíamos nosotros regalar o enseñarle a nuestros hijos para comenzar a desapegarnos de las situaciones y saber, entender que la muerte va a llegar y que no tenemos por qué apegarnos a todo ello. Primero que todo, que la vida es un proceso y no un resultado, que la vida se vive, que no es en el tener, sino en el construir relaciones basadas en el amor. Perfecto. 2, que la vida no es inmediata, ni por chat, ni por WhatsApp, sino que se basa en el abrazo. En el contacto. En el contacto. Los verdaderos rebeldes del mundo que sigue son los que sean capaces de mirar a los ojos y de tener contacto. Los otros no lograrán más que tener el contacto del reflejo de una pantalla. Perfecto. Tercero, que la gratitud es la fuerza más grande. El día que este país o este mundo cambie es cuando muramos diciendo gracias y no muriendo diciendo perdón. O sea que establezcamos gratitud. Por eso, la 4ª sería que hiciéramos 3 actos de gratitud a la hora de dormir. Que recordemos cosas muy sencillas. He conocido seres especiales, almorcé y fue rico, me fue bien en tal parte, cosas simples. Y de tanto estar estableciendo 3 gratitudes diarias, tu mente se concentrará en siempre estar agradecido. Y así no tendrás estos ataques de ira, de miedo, de apego. Y un quinto, que la muerte es una compañera del camino, que para que exista el sol, existe la luna, para que exista el día, existe la noche, para que exista una flor, existe la muerte de una semilla. Así que morir hace parte de la vida. Jorge, pues yo hoy sí tengo que confesarte que esta noche voy a llegar a dar gracias porque estuviste hoy aquí, porque te conocimos, porque nos dejaste una enseñanza, un cuento maravilloso y nos encantó tenerte en el día de hoy. ¿Dónde te puede encontrar la gente que de pronto quiera contactarte y establecer ese contacto? O pedirte una cita, que pueden viajar a Medellín porque sabemos que vives allá. Estoy en Medellín, el teléfono de contacto es el 266-2783. Allá básicamente me encuentro, o acá en Bogotá a través de CUME, que es con el que ellos me invitan a dar mis conferencias. Sería también acá. Listo, Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a estar muy pendientes de tus redes sociales y de todo lo que hagas porque nos encantó tenerte en el día de hoy. Gracias a ustedes, feliz vida y bella muerte. Muchas gracias. Así es, pausa para comerciales y ya regresamos con más acá entre nos. No se desconecte porque ya viene Pipe Bueno con lo mejor de su música.